Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo es un placer, es verdaderamente una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo sé que la palabra va haciendo su trabajo, el Espíritu nos va motivando a ser mejores y esta es la única certeza que me impulsa a seguir adelante con ustedes, esperando que en este tiempo de Cuaresma reciban una bendición de Dios, volvamos otra vez arrepentidos, volvamos otra vez con la confianza de que Dios va caminando con nosotros. Así que hermanos y hermanas, de verdad, gracias por permitirme entrar a sus hogares, pero gracias infinitas por dejar que la palabra de Dios entre en su corazón y transforme su vida. Así que esta homilía va a ser para el día 28 de febrero del 2021. Ya estamos en el segundo domingo de tiempo de Cuaresma. Hemos comenzado este tiempo con pandemias, con muertes, con tristezas, pero también con la certeza de que Dios nos va acompañando, de que Dios nos lleva al desierto. El domingo pasado era el desierto de Jesús, también nuestro propio desierto, donde a veces encontramos obstáculos, pero siempre encontramos también la presencia de Dios. Ahora del desierto nos vamos a mover a la montaña. Vamos a entrar en estos simbolismos que nos van a ir también reflejando cómo Dios no abandona a su comunidad. Así que antes de comenzar el Evangelio, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu Espíritu sobre todas las personas que nos están escuchando. Te pedimos que sanes su corazón, que les cuides, que les bendigas, que les des trabajo, que les des pan que comer, que les des salud. No permitas, Dios del cielo, que volvamos a separarnos de ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Seguimos con el Evangelio de Marcos y hoy estamos en Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10. Y el Evangelio de este fragmento dice así: En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos sobre una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. De pronto sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarle ninguna persona en este mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían que ¿qué querría decir aquello de resucitar entre los muertos? Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra anide en nuestro corazón, saboreando estas palabras donde Dios se deja escuchar, se deja ver, se deja casi tocar por esta gente.
Y así es nuestro Dios. Dios no habla en misterios. Dios es directo, es claro. Y Dios nos va comunicando siempre su sabiduría, siempre su amor, siempre su gracia. Así que, hermanos y hermanas, yo creo que hay que ver atentos, escuchar atentos, donde Dios está transfigurando, donde Dios está manifestando. Esto es una verdadera bendición del Dios grande que comparte nuestra historia y viene a nuestro encuentro. Así que en este evangelio que se conoce como la transfiguración hay varios elementos que vale la pena resaltar. Primeramente, Jesús tiene un grupo privilegiado de discípulos con los cuales comparte momentos muy íntimos, muy personales. No todo mundo de los discípulos comparte o tiene acceso a la misma relación con Jesús. Y este grupo privilegiado es el grupo de los tres superamigos, vamos a llamarle así, que está compuesto por Pedro, Santiago y Juan. Recuerden ustedes que estos son los primeros que Jesús llamó en el Evangelio, allá en el capítulo 1, cuando Jesús, pasando por el lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes, y los llamó con una propuesta bien clara: a ser pescadores de personas, a convocar a la misión universal para que todo mundo se siente incluido. Más adelante dice el Evangelio que encontró a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, remendando las redes, pues eran pescadores, y Jesús también los llamó. Así que de este grupo de 4 personas que llamó, los que van a conformar el grupo privilegiado es Pedro, Santiago y Juan, probablemente los líderes de la comunidad de Jerusalén. Por lo menos la figura de Santiago va a ser una figura importante para esta iglesia de la comunidad de Jerusalén. Y este grupo va a aparecer en varios momentos importantes. Cuando estamos, por ejemplo, en la casa de Simón Pedro, también ahí va a aparecer, ahí se le aumenta también Andrés, va a aparecer Santiago y Juan. Cuando va en el capítulo 5, que va a ir a curar a la hija de Jairo, a la Talita Cumi, que le dice: Talita Cumi, hijita, levántate, también van a acompañarlo Pedro, Santiago y Juan. Y luego nuevamente en este episodio, a la mitad del Evangelio, capítulo 9, Jesús sube a la montaña y lo acompaña Pedro, Santiago y Juan. Y después en otra montaña, donde ya no hay voces, donde ya no hay nubes, sino solamente está Jesús y su silencio, vamos a encontrar a Pedro, Santiago y Juan, que Jesús les invita a orar. Así que este grupo privilegiado va a ir de alguna manera acompañando a Jesús, con sus luces, con sus sombras. Y uno pensaría que este grupo que fue privilegiado, que tuvo un encuentro más personal con Jesús, va a ser uno esperaría que estos 3 por lo menos no lo traicionaran, no lo abandonaran, pero vemos que al final del otro monte, en el monte Calvario, no puede ni siquiera velar con Jesús. Así que este grupo es un grupo privilegiado diferente al resto de los discípulos. En algunas ocasiones se habla de 12, en otras ocasiones se habla de 72. Sabemos que el movimiento de Jesús tenía muchas personas y todas estaban tratando de ver la presencia de Dios en la figura de Jesús y seguirlo de una manera muy diferente, ¿no? Así que este grupo de los 3 es un grupo que parece ser que íntimo, parece ser que Jesús verdaderamente confiaba en ellos. Y dice que subió a la montaña alta. Nadie todavía, por tradición, la gente o la tradición la ha asociado esta montaña con la montaña del Monte Tabor. En el Monte Tabor es donde se conmemora este encuentro entre Dios y Jesús. Pero realmente no nos invita tanto a subir a la montaña como de un aspecto geográfico. Aquí se estaba refiriendo más bien a un aspecto de fe, a un aspecto teológico. De la misma manera que Moisés subía al Sinaí, a la montaña, al encuentro con Dios, Jesús también va a subir a la montaña.
Este tema de la montaña es más, se encuentra más veces en el Evangelio de Mateo. En la montaña la gente creía que era el lugar de los dioses, era el lugar de la divinidad, no solamente en la cultura bíblica, sino también en las otras culturas, en la cultura griega. Siempre subir a la montaña, las montañas eran lugares sagrados. Bueno, como en algunos casos aquí en nuestro México, ¿no? Donde todavía el volcán, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, es una montaña como sagrada para muchos de nuestros ancestros, pueblos originarios, e incluso se le tiene nombre, se le llama Don Goyo, le hacen ofrendas, hay esa conexión con la parte divina. La gente de verdad creía que en la montaña es donde viven las divinidades, y así que Jesús está jugando con esta idea. Jesús entra al encuentro de Dios. Yo creo que valdría la pena a nosotros preguntarnos qué lugar es un encuentro personal para Dios y contigo. ¿Qué lugar podría ser un lugar donde uno puede entrar a tu morada? En la Biblia hay toda esta tradición riquísima de que Dios vive en los picachos rocosos, que allá va a tener su morada. Y por eso ahí hay un salmo que dice: Señor, ¿quién puede entrar a tu morada? ¿Quién puede pisar tu santo recinto? Y luego empieza con una serie de personas: el hombre que es inocente, que no jura en falso, que no presta dinero a usura. Esa persona vivirá contigo, entrará a tu morada, a tu picacho rocoso, entrará al lugar donde tú vives. Bueno, y qué interesante de que Jesús cumple a la perfección esto. Jesús, que ha venido luchando por la justicia, Jesús, que es una persona recta, que no hay doblez en sus palabras, en su corazón, que enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Entonces Jesús realmente encarna todas las cualidades de la persona que describía el salmista. ¿Quién puede entrar a tu morada, a tu picacho, a tu montaña? Pues Jesús puede, porque a través de su historia, a través de sus palabras, a través de su encuentro con la comunidad, Jesús ha manifestado que realmente es una persona que puede llegar a acercarse a la divinidad, que puede tocar la divinidad, que puede entrar en ese ámbito de la divinidad. Y yo creo que también valdría la pena preguntarnos: ¿nosotros seremos capaces de entrar en ese ámbito de la divinidad? Si nos comportamos, claro, como dice el Salmo, si no practicamos injusticia, si somos personas honestas, si vivimos en verdad, si no prestamos dinero a usuras, si no retenemos el salario de la gente pobre, seguramente que también podemos participar de la presencia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios se desborda en el tipo de personas que son justas. En cambio, la persona que hace mal o que no practica la justicia, pues no es de que la gracia de Dios no le llegue o que Dios no se manifieste, simplemente esa persona no camina por los caminos de Dios, no transita por los valores del Evangelio. Y Jesús transita por los valores de Dios, por eso sube a la montaña, sube a este encuentro personal que va a tener con la divinidad. Sube a la montaña, permanece en la montaña. La semana pasada era entrar al desierto y permanecer en el desierto. Pero ahora no es ahora no es el desierto, ahora es la montaña. Y también de la misma manera que en el desierto se encontraba vida, había presencia de Dios, el Espíritu lo había empujado, Jesús estaba allí con los ángeles, con los animales, como símbolo del paraíso perdido. Nuevamente aquí también es la presencia de Dios. Entró en este ámbito de la montaña y dice que se transfiguró delante de ellos. No es la primera persona, Jesús, que se transfigura. Eso también nos puede recordar o lo podemos asociar con la imagen de Moisés. Cuando Moisés subía al monte Sinaí, mucha gente, los ayudantes de Moisés le ponían un paño porque irradiaba luz. Nadie lo podía ver a la cara a Moisés porque como que se contagiaba de la presencia de Dios, ¿no? Entonces a Moisés le ponían ese paño para que la gente poco a poco se fuera acostumbrando a ver a Moisés y transfigurado, ¿no?
Había esta creencia de que a Dios no se le podía ver cara a cara, porque era tanta la gloria de Dios que prácticamente la persona moría. Por eso cuando los israelitas, Moisés los invitaba a subir al monte, decían, no, nosotros no queremos saber nada, porque Dios se aparecía con truenos, con rayos, con signos extraordinarios, y mejor los israelitas decían, sube tú, y después nos cuentas. Y cuando Moisés venía transfigurado del encuentro del Señor, la gente esperaba prácticamente a recibir la gracia de Dios por medio de Moisés. Yo creo que el evangelista conoce un poco esta tradición y también está jugando con esta idea de decir, Dios también legitima a Jesús. De la misma manera que Dios le fue benéfico, de que Dios bendijo a Moisés, Dios ahora también se deja transformar y se transforma en su Hijo. Y yo creo, hermanos y hermanas, que deberíamos de estar buscando signos de transformación, de decir, ok, ¿cómo me voy a transformar ahora? ¿En qué me voy a transformar? Bueno, a lo mejor no va a cambiar nuestro rostro ni nuestras apariencias externas, pero a lo mejor podemos transformarnos en algo mejor desde el corazón, desde lo profundo de nuestro ser, en decir, Señor, yo quiero ser una persona mejor. Yo no quiero ser una persona que promueva la violencia, una persona que infunda miedo, una persona que no crea en ti. Yo creo que cada quien tiene esta posibilidad de encontrarse con su Señor. Jesús se encontró con el Padre Celestial, con Dios del cielo en la montaña, pero a lo mejor ustedes pueden entrar en algún momento de su casa, en algún lugar, y encontrarse con este Dios que les cuida, que les bendice y que les transfigura. En el miércoles de ceniza escuchábamos el evangelio que nos decía cómo orar, cómo encontrarnos con Dios, cómo ayunar, y siempre terminaba con esta frase, entra en el silencio, entra en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto y el silencio te lo premiará. Yo creo que tendríamos que hacer un lugarcito en nuestra vida tan ajetreada, tan llena de cosas y decir, ¿dónde yo puedo encontrar a la divinidad? En este momento, en este día, ¿dónde Dios me puede estar esperando? Y entrar y contemplar el misterio de un Dios grande que viene a ti, que se encuentra contigo y que te invita a entrar en relación. Esto es lo extraordinario de las transfiguraciones. Las transfiguraciones no suceden por arte de magia. Las transfiguraciones tienen que irse encontrando, buscando. Y cada día, hermano y hermana, puede ser un momento especial para que tú encuentres a Dios, para que Dios te transforme y tú también te transformes por medio de su gracia y seas una persona mejor. Entonces dice que esta transfiguración es visible. Yo regularmente tengo muchas dudas cuando la gente dice, ay, es que tuve una transfiguración, o tuve una visión, o el Señor me dijo, tuve una visión. Y la visión casi siempre es, el Señor me dijo de que estás viviendo en pecado y que te diga esto y que te diga lo otro. Y la gente lo cree. Hermanos y hermanas, con Dios no hay línea directa, no hay un grupo privilegiado que diga, tú puedes verdaderamente encontrarme, solamente contigo es algo exclusiva. El Dios de Jesús es tan grande y tan maravilloso que prácticamente todas las personas que lo busquen, que le supliquen, que vayan a su encuentro, ya sea en el desierto, en la montaña, en el cuarto de su casa, en el patio si tienen, o en el jardincito que puedan por allá acomodarse, es un Dios que les dice, aquí estoy, y esta es una visión para un bien para ti y para toda la comunidad. Y les decía que yo tengo mis dudas cuando la gente dice que tienen visiones particulares, porque estas visiones regularmente dejan mucho que desear. Entonces Jesús se transfigura, pero no se transfigura solamente para él. Se transfigura y toda la gente, dice, se transfiguró delante de ellos. Es decir, no es como estos caricaturas donde el héroe va y se esconde y después ya sale todo transformado con superpoderes. No, toda la comunidad representada en Pedro, Santiago y Juan es partícipe de esta transfiguración y todos pueden tener acceso,
Todos pueden tener acceso a este encuentro con la divinidad por medio de Jesús. Jesús entonces es el medio entre el Dios de Israel, el Dios que habla en la montaña, el Dios que habla en la nube, el Dios que deja escuchar su voz y la comunidad que se va a estar formando desde la cruz, desde el sufrimiento, y esto es algo que no podemos olvidar. Así que, hermano y hermana, toda transfiguración tiene que ser benéfica para la comunidad. Si hay un encuentro, si hay un don que sea solamente privado para mí y que yo solamente lo tenga, pues ¿a quién va a beneficiar? ¿A quién va a ayudar en su proceso de crecimiento espiritual? A nadie. Incluso Pablo en la carta a los Corintios, cuando va a hablar de los dones del Espíritu, dice todo don, y hablando específicamente del don de lenguas, tiene que ser para el servicio de la comunidad. Y es aquí que estos son los criterios para saber discernir qué sí viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque a Dios se le ha manipulado tanto. Hasta el día de hoy, Dios ha sido manipulado para intereses personales y han hecho hablar a Dios cuando Dios posiblemente esté callado. Siempre Dios te condena, Dios te va a mandar al infierno, Dios te manda una prueba, es que es Dios que te está tentando, es que Dios... Y uno dice, bueno, ¿y ellos cómo saben? ¿Acaso tuvieron la visión de Dios? Así que, hermanos y hermanas, seamos cuidadosísimos y no dejemos que se manipule a Dios para meter miedo, para condenar, porque ese amor, esa entrega estaría condicionada. Así que esta visión, esta transfiguración de Jesús se realiza delante de toda la comunidad. Pedro, Santiago, Juan ven y los efectos es en la ropa. Recuerden que la ropa no solamente te cubre tu cuerpo, la ropa no solamente sirve para protegerte del frío o del calor. La ropa es la persona misma. La ropa refleja quién tú eres, qué relación tú tienes con la sociedad. Si ustedes se acuerdan, en la ropa de Jesús hay poder. ¿Se acuerdan allá por el capítulo 5 también, en el Evangelio de Marcos? Una mujer que sufría del flujo de sangre, que se había gastado todo el dinero en los médicos y que la situación de ella no había mejorado, al contrario, había empeorado. Y se decía, si tan solo logro tocarle su orla de su manto, si tan solo logro llegarme y acercármele, y habrá poder, habrá sanación. Y efectivamente, cuando esta mujer que se abre paso llega y toca el manto de Jesús, Jesús siente que una fuerza poderosa salió del manto, salió de la ropa, y la mujer empezó a temblar, Jesús preguntando, ¿quién me tocó? Y bueno, ya saben esta historia. Jesús sale regañado por los discípulos, porque a veces así sucede. Ahora resulta que los discípulos le quieren enseñar a Jesús, ¿no? Y bueno, Jesús sigue preguntando quién me tocó, y entonces la mujer toda apenada dice, sido yo, te toqué tu ropa. Y aquella ropa, en vez de ser contaminada, aquella ropa fue el flujo de vida. La mujer se sintió aliviada. Imagínense aquellas palabras tan preciosas que Jesús le dijo. Hija, qué grande es tu fe. Hija, queda libre de tu enfermedad. Probablemente las primeras palabras que escuchó esta mujer de amor, imagínense, toda ella era impureza, el lugar donde se sentaba, la mesa donde comía, el plato donde le servía, la cuchara que tocaba, todo ella impura, sin vida, muerta y en vida. Y en cambio llega Jesús y por medio de la ropa le dice, mi ropa tiene poder. Hija, queda libre de tu enfermedad. Y en el momento se le paró aquel flujo de sangre. Bueno, hay poder en la ropa. Este simbolismo de la ropa, es decir, Dios mismo es como si lo estuviera protegiendo, y esta idea de que sus vestidos se volvieron blanco deslumbrador, casi como si se estuviera anunciando el jabón, ¿no? Venga y compre el jabón Blancanieves. Bueno, Doña Blanca, creo que hay un jabón aquí en México. Bueno,
no se trata de ese tipo de blancura, es decir, esto representa la gloria de Dios, la gloria que se transfigura, es decir, de hoy en adelante Jesús, de una manera ya pública, Jesús había sido atestiguado como Hijo de Dios en el bautismo, se abrió el cielo, vuelve otra vez a decir con esas imágenes, la ropa de Jesús queda transfigurada, como decir, tú representas la gloria de Dios, Dios está contigo, Dios te va a legitimar en todas tus luchas, Dios va a estar detrás de tu misión y por eso es que el evangelista va a unir la fidelidad de Jesús o el poder de Dios por medio del vestido con la idea también del sufrimiento. Y esto es como para decirle a Jesús, yo voy a estar contigo, no importa qué, nunca te voy a dejar solo. Tú vas a ser mi hijo amado. Hermanos y hermanas, yo creo que debemos de creer en todo nuestro corazón, en nuestra fe, de que Jesús nunca nos abandona, de que Jesús está con nosotros. Necesitamos tener esta certeza de que Dios nos va dejando pequeñas pruebas, pequeñas pruebas de su amor, pequeños signos de su gracia para decir, en la vida vas a encontrar muchos momentos difíciles, en la vida va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero aquí está la certeza en que estoy contigo. Te dejo mi palabra empeñada, te dejo el símbolo del vestido de decir yo te protejo, tienes mi bendición, te dejo la certeza de que no vas a caminar solo, Jesús. Y entonces, aparte de la señal de la gloria de Dios, Jesús convive con tres de los personajes más importantes del judaísmo, que es la figura de Elías y la figura de Moisés. Entonces, Elías y Moisés son los héroes del judaísmo y justamente son ellos los que están conversando con Jesús. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué estos personajes en primer lugar? ¿Por qué no se le apareció a Abraham? ¿O por qué no se apareció Eliseo? ¿O el rey David, que también era una figura importante? ¿O alguno de los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías? Porque estos personajes, Elías y Moisés, prácticamente son los héroes, los padres de la patria, los padres de la fe del pueblo judío. Entonces, Elías, ¿por qué se le considera importante? Primeramente, Elías, recuerden que va a ser el que va a purificar al pueblo de la idolatría. Al entrar en contacto Elías con el pueblo de Israel, se da cuenta de que muchas personas seguían adorando a los Baales. Y así vamos a tener esta lucha entre Elías, representante del yavismo, representante del Dios de Israel por un lado, y los 400 y tantos falsos profetas de Baal, en una lucha donde en un monte, van a entrar en el Monte Carmelo, la tradición lo pone en el Monte Carmelo, donde van a entrar esta lucha entre a ver quién es más poderoso, el Dios Baal o el Dios Yahvé. Y claro, ustedes recuerdan esa historia, Elías prácticamente vence a todos esos falsos profetas y bueno, Elías también va a sufrir como todo profeta la persecución política del rey, especialmente de la Jezabel. La Jezabel, la reina, le va a agarrar tirria al pobre de Elías. ¿Por qué? Porque Elías le va a estar denunciando la injusticia que cometió la reina, la Jezabel, al robarle el campo al pobre llamado Nabot. Nabot, que tenía la viña, y el rey que quería ese pedazo de tierra para engrandecer su jardín. Nabot, que no le quiere vender la viña porque es la tierra, la propiedad de Dios, la tierra no se vende. Y la Jezabel, que le dice al rey, tú no te preocupes, yo me voy a arreglar de eso. Bueno, mandó con los sellos del rey una carta y dijeron, pongan a Nabot enfrente del consejo y que dos perversos lo acusen de haber blasfemado contra Yahvé
y así lo hicieron, mataron a Nabot, la Jezabel le quitó la viña, y todo estaba muy bien. La Jezabel va con el rey y le dice, aquí está tu tierra, ahora sí, ponte a poner tu jardín. Y todo estaba muy bien hasta que llegó Elías. Y Elías, el defensor de los pobres, el defensor de la tierra, el defensor de Yahvé, le dice, ahora aparte de asesino ladrón. Entonces, y a la Jezabel la condena y le dice que los perros se comerán su cadáver. Y efectivamente, cuando se muere la Jezabel, la cabeza de la Jezabel anda por allá rodando. Bueno, esta figura de la Jezabel cayó y quedó dentro de la Biblia hasta el libro del Apocalipsis, como la perversión del mal. Y todavía hay muchas Jezabeles, y no solamente porque son mujeres, mucha gente perversa, hombres y mujeres, que explotan, que roban, que quitan tierras. Y tendríamos que otra vez imitar al padre Elías para venir a denunciar esa hipocresía, esa doble moral, para decir, necesitamos que otra vez el Dios de Israel nos bendiga y nos cuide de nuestra tierra, que la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra, y la tierra la tiene en dominio Yahvé Dios. Bueno, entonces ese era Elías, y Elías también se creía que iba a ser el último de los profetas. Esa va a ser la señal. Cuando venga el Mesías, primero llegará Elías. Y por allí hay unos textos también donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué los judíos andan diciendo que primero va a venir Elías? Y Jesús les dice, yo les aseguro que Elías ya llegó, y no le hicieron caso, lo mataron, refiriéndose a la figura de Juan, porque también había otra Jezabel que se llamaba Herodías. Siempre estas personificaciones del mal, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas, entonces Elías es el anunciante, es la marca para decir, ojo, cuando Elías llegue, ya el Mesías está por llegar y entonces el reino va a comenzar. Y esto es lo que, por eso es que es importante que Elías esté aquí, porque Jesús como Mesías, Jesús como el enviado de Dios, también tiene que cumplir con estas series de profecías, ¿no? Así que por eso es que Elías se encuentra presente. Incluso los judíos conservadores hasta el día de hoy, siempre que celebran su Pascua, su cena pascual del Cordero, siempre dejan un lugar, una silla desocupada, porque Elías juró llegar en una Pascua. Y siempre dicen, no sea que este año sea el retorno de Elías, dejan una silla para Elías y luego terminan hoy aquí, mañana en Jerusalén, porque una vez que llegue Elías, entrará el Mesías, se purificará la ciudad y bueno, todo volverá a la paz. Estas son las creencias judías. En cambio, nuestro hermano Jesús nos dice que Elías, bueno, ya vivió en la persona de Juan. Elías vive en todas las personas que anuncian la justicia, que se enfrentan a los poderosos, que defienden a los pobres otra vez, que claman a Yahvé, que dice, Señor, me han robado mi tierra, me han dejado como la magnífica, sin cosa alguna, pero yo creo que tú estás aquí, yo creo que tú me vas a cuidar. Entonces es el Dios de los pobres, el Dios que viene a hacerle justicia. Y la otra figura, la figura de Moisés, bueno, ustedes saben quién fue Moisés. Moisés es el padre de la patria, el padre espiritual, el que le dio sentido al pueblo, aquellas tribus nómadas, aquellas tribus que no tenían identidad, los organizó, y también es el que dio la ley. Y por medio de la ley, bueno, la gente sabía cómo conducirse, así que Moisés y Elías forman el pilar de la identidad del pueblo judío. Y estos dos personajes son los que conversan con Jesús. Y no me pregunten qué conversaron, pero seguramente este detalle de que conversaron con Jesús era importante. No iban a estar conversando a ver cómo estaba el clima o a ver cuál era el último capítulo de los derechos de nacer o los derechos de adquirir la tierra. Seguramente estarían conversando en torno a todo lo que le esperaba a Jesús, en torno del caminar de Jesús, en torno a todo lo del discipulado, ¿no? Entonces, y cuando están en un momento de gloria, en un momento de resplandor, Pedro, ¿quién más? Pedro, piedra, roca, toma la palabra y le dice a Jesús, Maestro, qué bueno se está aquí.
Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué está de malo con hacerle tiendas a Dios? Si Dios se acaba de transfigurar en Jesús, si están en la montaña, si están con los pilares del judaísmo, ¿qué está de malo querer hacerle tiendas, chozas? Primeramente, parece ser que Pedro no ha entendido de qué se trata. Pedro quiere centralizar otra vez el poder o la gloria de Dios en las expectativas del pueblo de Israel. Pero Jesús parece que no va por esa línea. Jesús está formando una comunidad donde ya no existe un pueblo que es privilegiado sobre el otro. Ya no más el pueblo de Israel sobre el resto de los otros pueblos. Y Pedro, que procede del grupo de Israel, todavía no ha hecho ningún avance discipular. Todavía cree que el Mesías tiene que ser exclusivo para el pueblo solamente de Israel y quiere de alguna manera centralizar a Jesús ahora transfigurado con Elías y con Moisés, y no se ha dado cuenta que esto no es el plan de Dios. Y estuvimos escuchando desde el capítulo 1 donde apareció la nube, se abrieron los cielos y Dios había dicho a Jesús: tú eres mi hijo. Jesús no le está diciendo a Elías: tú eres mi hijo, ni tampoco le está diciendo a Moisés: tú eres mi hijo. Son importantes, jugaron un papel sumamente crítico en el momento que les tocó vivir a Elías y a Moisés, pero ellos no son los hijos amados. Pero ellos no son los hijos amados de Dios. Y bueno, a lo mejor la gente puede decir, a ver si no me tachan de antisemitismo, pero el que es amado es Jesús. Y Jesús como judío es amado por lo que viene enseguida. Va a ser la figura muy típica, la figura de Isaac, el hijo amado, que fue capaz de ofrecerse en sacrificio. Así también Jesús es el hijo amado. Y Pedro, Santiago y Juan prácticamente lo que quieren es que Dios venga y se quede todavía anclado en las categorías del pasado, donde el pueblo de Israel se ha restaurado y todas las naciones vayan a Israel a experimentar salvación. Y Jesús parece que dice: no, ese tipo de Mesías no soy yo, ese tipo de reinado no soy yo. Además dice, estaban asustados y no sabía lo que decía. Está jugando con la idea probablemente de entrar en contacto con la divinidad y seguir vivo. Y no sabe lo que dice o tiene miedo a lo que viene. Recuerden que todas estas historias ya han pasado cuando se escribieron, pero en la narrativa, en el proceso de la narrativa, Pedro realmente no quiere tomar la responsabilidad del discipulado. Jesús, a través del Evangelio de Marcos, 3 veces ha dicho: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que se venga conmigo. O si el grano del trigo no muere, como lo dice Juan. El costo del discipulado es la vida misma. Si se está dispuesto a darla, bienaventurado. Y Pedro parece ser que no quiere dar la vida. Todavía está con esas ideas de decir: bueno, estamos bien aquí, ¿para qué nos vamos a mover? Aquí quedémonos anclados, no importa que no haya resurrección. Y se formó la nube nuevamente para decir a este pueblo de cabeza dura otra vez la presencia de Dios. Fíjense, todos estos signos de la presencia de Dios. Se forma la nube que lo cubrió solamente a Jesús. Para decir: tú eres el Hijo amado, solamente en ti tengo mis complacencias. Salió la voz de Dios, esta voz que se ha dejado escuchar a través de toda la historia. Tú eres mi Hijo amado, escúchenlo, este es mi Hijo amado. Tú, Pedro, si quieres poner a Moisés y a Elías a la misma categoría de Jesús, estás en un error. Ellos ya tuvieron su papel, ellos ya tuvieron su parte dentro de la historia de salvación. Ahora al que hay que escuchar es a Jesús, el Hijo amado. Escúchenlo. No hay que escuchar a otra persona, solamente a Jesús. Y aquí para los biblistas yo creo que bien haríamos
en decirle a la gente, en señalar, escuchen solamente a Jesús. Porque a veces hay personas que se andan proclamando como si ellos fueran los Mesías, los salvadores. Y la gente, en vez de decir lo que dice la Biblia o lo que supuestamente dice Dios, ¿qué es lo que dicen? Lo dijo el padre fulano, lo dijo el padre Mengano, lo dijo Luis del Toro. Y como ellos tienen palabra de Dios, ellos no tienen palabra de Dios. Yo no tengo palabra de Dios. Y no es a mí al que me tienes que escuchar, no es a fulanito que tienes que escuchar, no es al Papa al que tienes que escuchar, es a Jesús que tienes que escuchar. Hermano y hermana, centra tu atención en la palabra de Dios y descubrirás nuevamente que la invitación de Dios es escuchar a su Hijo. Y una vez que tú escuches a su Hijo, estás escuchando a Dios. Y esto no vale de decir, yo escucho al Padre Manuel y escucho al Hijo. No, pobre de mí. Ustedes están invitados e invitadas a escuchar al Hijo de Dios. Porque escuchando a Jesús, escuchan a Dios. Solamente a nadie más. Y cuando escuchen al Hijo de Dios, entonces van a tener que aprender su doctrina, su evangelio, su reino. Y van a decir, a este sí me gusta. Este reino que se ha ido reflejando en curar a leprosos, tocar a leproso, curar al enfermo, multiplicar panes, devolverle la tierra a los pobres. Esto es lo que hay que escuchar. Ninguna persona que venga de parte de Dios puede decir palabras que te deshumanicen, que te hagan sentir que no eres digno, que no eres digna, que te excluyan, porque entonces no estaremos haciendo posible que se escuche a Dios. La persona que venga de parte de Dios tiene que traerte esperanzas, palabras de salud, palabras que te alienten, que te animen, que ya cuando estás como que te caes, que ya que no te quieres levantar, que te digan, ánimo hermanita, párate, Talita Kumi, mi niña, párate. En los momentos de que un ser querido falleció y que ya tu corazón está triste por el vacío que se quedó, escucha a Jesús que te dice, yo soy la vida, conmigo nadie muere. Todos estamos en otras relaciones. Entonces, escuchar al Hijo de Dios, escuchar al Hijo amado de Dios, qué importante es. Y especialmente en nuestras prédicas, porque a veces, como les decía, parece ser que perdemos el objetivo. Y estamos citando que la visión de no sé quién, que la visión de la beata no sé cuánto. Por muy beata que sea, por muy santa que la persona sea, lo único que debemos de escuchar es al Hijo de amado. Si hay personas que te ayudan para escuchar al Hijo amado, bendito sea Dios. Si hay personas que te acerquen a sentir el amor de Dios, ábreles tu corazón. Pero si hay personas cuya prédica, cuyo discurso, en vez de hacerte sentirte amado, querido por Dios, te deshumanizan, te condenan, te ponen en el quinto infierno, te dicen que estás separado de la gracia de Dios, entonces, hermano y hermana, no les escuches. Y en el nombre de Dios, deberíamos de callar a todas esas personas porque no somos entonces instrumentos de la gracia de Dios. Así que hay que escuchar a Dios. Solo a Dios escucharás. Solamente a Jesús escucharás. A nadie más. A nadie más. Y todas las personas que estamos tratando o hablando en el nombre de Jesús o tratando de hablar, si nuestros mensajes, si nuestra homilía, si nuestros consejos te ayudan a ti a sentirte amado, amada, entonces, hermanos y hermanas, esos serían los valores, esos serían los criterios para sentir que Dios te está hablando, que Dios está contigo. Y dice que no sabían, no oyeron nada, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y bueno, en el otro monte se quedará Jesús solo con ellos. Y dice, cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ellos decían, bueno, ¿qué es esto de resucitar? ¿Cómo Jesús se atreve a quitarnos este momento donde estamos experimentando la gloria? Pero recuerden, hermanos y hermanas, que desde el punto de vista de Jesús, no hay gloria si no hay cruz. No hay transfiguración
si no hay cruz. No hay monte Tabor si no hay monte Calvario. Monte Tabor y monte Calvario van a formar esta espiritualidad. Tú no puedes hablar del amor de Dios si no abrazas el sufrimiento que lleve a la liberación. Entonces, esta comunidad quiere gloria sin cruz y no puede ser así. No es de que yo busque la cruz y diga, a ver, me voy a crucificar. No. La cruz te viene a causa de la propuesta de Jesús, a causa de ser fiel al escuchar al Hijo amado. En los momentos difíciles, entonces, hermanos y hermanas, recuerda que ese momento no va a durar eternamente. Recuerda que en algún momento la cruz tiene que ser símbolo de transformación, tiene que ser símbolo de victoria, tiene que ser símbolo de vida. Si una cruz o si alguna institución te oprime y no te da posibilidades de salir de ella, esa no es la cruz de Jesús. Esa es la cruz de otras personas, pero no es la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús hay transfiguración, hay dolor, pero al final hay vida, hay resurrección. Así que, hermanos y hermanas, escuchen nuevamente la voz de Dios. Déjense guiar solamente por estos signos de cercanía del Dios que se deja oler, tocar, se deja escuchar, se deja abrazar. Así es de grande este Dios. Así que, hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Cuaresma, les invito a escuchar esta voz de Dios que te vuelve a decir a ti: este es mi Hijo amado. Y si Jesús es Hijo amado y si somos hermanos y hermanas de Jesús por medio del bautismo, entonces también tú eres hijo e hija amada de Dios. Deja que Dios se deje escuchar esa voz que te diga: tú también eres hijo e hija amado, amada, si eres capaz de descubrirme en la gente que sufre, en los que lloran, en todas las personas que a lo mejor se sienten marginadas y olvidadas. Así que, hermanos y hermanas, que sean estas palabras de sentirse amados y queridos los que les mantenga firmes, con los ojos abiertos, la mente abierta, todos los 5 sentidos atentos y atentas, porque en cualquier momento Dios se puede transfigurar. Dios se puede transfigurar en la calle, Dios se puede transfigurar en su creación, en las estrellas, en los árboles, en los pájaros. Todo nos puede hablar del inmenso amor que Dios tiene para que sus hijos y sus hijas amados y amadas puedan descubrirse, puedan amarse, puedan conectarse con el Dios de la vida. Que nuestro Señor Jesucristo les cuide y les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos muchos cursos que estamos dando y de verdad que es una pena que la gente no aproveche. Tenemos muchos hermanos y hermanas de América Latina y todos contentos con estas palabras que les transmitimos. Gracias a Dios que nos da salud, gracias a Dios que nos da ánimos para seguir adelante. Y es una pena que Estados Unidos, muy poca gente está participando. Pero bueno, ya saben, visítenos en YouTube, pongan Escuela Bíblica Claretiana o vayan a nuestra página de internet www.ibicla.org. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les llene de bendiciones. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.